en tu pueblo? Bien, sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Buenos días. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Bien, ido? bien, gracias. Ah, ¿Qué bueno. tal? Raúl, ¿qué más, Hola, mi hermano? ¿Cómo buenos vas? días, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Todo Aquí bien? Ah, atento. bueno. Sí, Ah, bueno. Me alegra tenerlos a todos y a todas hoy para esta sesión sobre ecopolítica. Pues ya llegaron 10 personas, 8 y 7. Yo creo que empezamos, Raúl. muy bien. Eh, ya pues nosotros, la sesión anterior con Martín, todavía estábamos en receso académico y, y bueno, creo que mermó un poco la asistencia. Yo supongo que hoy lleguen más. Eh, Aunque ha habido un problema sobre todo con los profesores, y es que están depurando el sistema de correo electrónico, y entonces los profesores a veces no les está funcionando bien su correo institucional, y tienen que volverle a hacer un proceso para que les den nueva clave, y quizá algunos tengan problemas. Pero yo creo que ahí van a ir llegando, Raúl. Muy bien. Entonces, pues sin más preámbulos, quienes no conocen a Raúl, creo que todos ya lo conocemos. Raúl es profesor de planta de la Universidad de Cartagena. Y ya en Cartagena de planta, ¿cuánto tiempo? Voy a cumplir 11 años, Hernán. Ya cumplí 11 años, muy bien. ¿Cómo 11 pasa el años tiempo? y Oiga, ¿cómo pasa le pasa el volando. tiempo a los otros, hermano? Muy bien, muy bien. Es profesor de planta allí y bueno, es un profesor allí destacado y gran conocedor sobre todo de la teoría de la argumentación, pero pues incursiona también en otros temas y hoy nos va a trabajar este tema de la ecopolítica. Yo no he podido leer a fondo los dos textos que mandaste, pero sí los he ojeado y me parecieron muy, muy interesantes, Raúl. Sí, o sea que tengo expectativa por escucharte y bueno, entender un poco qué es eso de la ecopolítica. Entonces Muy te bien. doy el uso de la palabra, voy a cerrar mi micrófono y mi cámara. Bueno, aquí tengo una presentación. Les voy a agradecer que confirmen si la pueden ver y si se me escucha sin ninguna interrupción, si se escucha claramente para iniciar con las consideraciones, ¿no? Sí, ya vemos la pantalla y te escuchamos bien, Raúl. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, quiero agradecer al Grupo de Investigación Kairos y bueno, a Hernán, quien fue mi profesor en pregrado y mi asesor de trabajo de pregrado sobre teorías de la argumentación, pues esta invitación a participar eh, con una presentación. Yo he estado pues atento en la medida de lo posible a las diversas temas que se han tocado pues en este seminario permanente, que en realidad pues ilumina y tiende muchos puentes, ¿sí? Un poco para pensar y repensar pues la política desde diferentes modelos y desde diferentes referentes conceptuales de diferentes autores. Entonces yo tomé la decisión un poco de atreverme a plantear aquí pues un debate que seguramente va a generar controversia, quiero provocar, sobre todo con aquellos que pues tienen cercanías con la noción de poder, con Foucault, por ejemplo, con la noción de poder en Hannah Arendt, porque pues, se han hecho presentaciones y discusiones aquí en torno a ello. Y el tema abordar desde la ecopolítica con pues, algunos de los autores que vamos a estudiar, eh, pues se concentra sobre todo en la reconsideración de la noción de poder y la noción de democracia desde la ecopolítica. Pero quiero advertir precisamente que si bien el
el título genérico poco de la reflexión es ecopolítica, pues he tratado de precisarlo un poco más y de delimitarlo, porque es necesario aclarar que lo que vamos a analizar en la mañana de hoy, en la cual traigo unas consideraciones que son sobre todo contextuales para luego en la segunda sesión ya ocuparnos de los argumentos y la elucidación conceptual de la noción de poder y democracia desde la ecopolítica, es que ubiquemos lo que vamos a analizar en el contexto de la ecofilosofía. ¿Por qué hago esta aclaración? Es una aclaración importante porque hay versiones de la ecopolítica que provienen de las ciencias políticas, ¿sí? O de ciencias sociales, sobre todo un poco de vertientes de las ciencias sociales que se encargan de estudios ambientales, ¿sí? Y ese no es el sentido de la ecopolítica que se va a tratar aquí, aunque hay temas y problemas afines y en comunes. Vamos a asumir una visión de la ecopolítica como un momento de la reflexión ecofilosófica. Entonces, para eso es necesario hoy un poco ubicarnos, hacer una especie de cartografía de las diferentes propuestas y los diferentes modelos de la ecofilosofía que surgen en el siglo XX, sobre todo con 4 autores, de los cuales yo tomé la decisión de pues apoyarme en 2, ¿sí? Sobre todo porque son en nuestro contexto en español los menos estudiados, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa aclaración, la ecopolítica como un momento o como un nivel de la reflexión ecofilosófica, pues lo primero que tenemos que aclarar es qué significa ecofilosofía, porque a veces se tiende a confundir o hay autores que asumen un poco la equivalencia semántica entre ecofilosofía y ecosofía, ¿sí? Entonces, lo primero es tratar en este momento de dar cuenta de esa relación un poco de tensión y de complementariedad, aunque suene paradójico, de la ecofilosofía como ecosofía. Hay ecofilosofías que se asumen como ecosofías, pero no toda ecofilosofía lo plantea de esa manera. Entonces, para hablar a su vez de la ecofilosofía, tenemos que, y es necesario un poco ubicar el surgimiento de la reflexión ecofilosófica y ecosófica un poco con la dinámica de una disciplina que tiene pretensiones científicas derivadas de la biología, que es la ecología, ¿sí? Es decir, la ecofilosofía y la ecosofía surgen como movimientos y escuelas de pensamiento críticos, ¿sí? De algunos postulados de la ecología científica que se va a comprender un poco como ecología superficial. Entonces, la metáfora de lo superficial y de lo profundo está en el trasfondo un poco del debate ecofilosófico y del debate ecopolítico. ¿Por qué? Porque la ecología y un poco hay analistas ecopolíticos que en tanto científicos han servido un poco para la toma de decisiones en términos de problemas medioambientales, ¿sí? La ecofilosofía es crítica y la ecosofía son críticas un poco también de ciertas orientaciones de la ecología científica entendida como ecología superficial, y tendríamos entonces que las ecofilosofías y las ecosofías asumen una perspectiva de una ecología profunda. Pero esa es una noción también que es una noción compleja que pretendo aclarar contextualmente en el espacio de hoy. Entonces, claro, los movimientos ecofilosóficos y las posturas ecosóficas son una respuesta a lo que ocurre con la ecología en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en el marco político de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Entonces, ¿cuál es la crítica de la ecofilosofía y la ecosofía a la ecología superficial o a la ecología científica?
que tiene una preocupación exclusiva por los síntomas. Aquí la noción de síntoma es importante, del impacto ambiental en una sociedad industrial. Entonces nosotros podemos hacer y dar cuenta un poco que la ecología en términos general, la ecología científica, tiene una preocupación por combatir la contaminación, ojo, y el agotamiento de los recursos naturales. ¿Cuál es el objetivo central? El objetivo central es la salud y la vida opulenta de habitantes en países desarrollados, entre comillas, o países industrializados, o sea, los países del primer mundo. Eso, pues, luego va cambiando en los años 70, 80, 90, y bueno, a propósito un poco de lo que estamos experimentando en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es concentrarse, podría ser bien, en temas de contaminación y agotamiento de los recursos naturales. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, de contaminación. Los índices de contaminación del aire se han incrementado. Este es un ejemplo de contaminación medioambiental, la contaminación del aire. Esa es preocupación de la ecología científica. Aquí tenemos otro ejemplo de contaminación, que es la contaminación del agua o de cuerpos de agua, un poco que tienen incidencia también sobre por los ecosistemas, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la contaminación, ¿por qué? Por los efectos secundarios de los pesticidas, tanto en otras especies y en otros reinos de la naturaleza. Esa noción de reinos de la naturaleza también es revisada por la filosofía y la ecopolítica, pero que también esos efectos secundarios de pesticidas tienen un impacto directo o indirecto sobre los seres humanos en tantas especies. Pensemos un poco, por ejemplo, en los debates políticos en torno a lo que tiene que ver con la aspersión por glifosato como manera de combatir desde cierta orilla política los cultivos ilícitos, ¿sí? Y los debates que se han dado en torno a lo inconveniente que esa aspersión tiene para los seres humanos, pero también para otros seres vivos, sobre todo para los ecosistemas, ¿no? Entonces, el efecto de plaguicidas en el medio ambiente es también otro tema y problema abordado desde la ecología. A la ecofilosofía y a la ecopolítica le interesa, pero desde otra orilla, incluso las consecuencias que esto tiene sobre lo que se denominan las relaciones tróficas y las cadenas tróficas, es decir, cuando tenemos una especie de jerarquía y de clasificación en donde un organismo sirve un poco para la supervivencia de otro, ¿no? Entonces, tomemos, por ejemplo, una planta acuática le sirve como alimento al saltamontes, ¿sí? El saltamontes le puede servir a una rana y un zorro puede consumir una rana. Hay una cadena trófica allí. Y bueno, entonces esos efectos tóxicos sobre el medio ambiente y sobre los ecosistemas generan problemas. También encontramos, por ejemplo, la contaminación como producto de una amenaza antrópica, una amenaza producto un poco de la tecnología al servicio de la guerra, y es la contaminación radioactiva a propósito, por ejemplo, de bombas atómicas. ¿Sí? Eso en la Guerra Fría, en contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del muro de Berlín, por ejemplo, enriquecimiento de material radioactivo en el caso del uranio, es motivo de preocupación, o lo que tiene que ver con los desechos tóxicos radioactivos, ¿sí? Entonces, esa contaminación radioactiva, los residuos radioactivos en las cadenas tróficas y en la salud humana también es un motivo de preocupación, un tema para la ecología científica. Ya lo que tiene que ver con qué, tiene que ver con ya no la contaminación, sino tenemos otro nivel de problema, ¿sí? Y es el agotamiento de ciertos recursos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, encontramos los bosques, ¿sí? Y las consecuencias que eso generan, los recursos pesqueros se están agotando, ¿sí? Incluso 3/4 de los recursos pesqueros ya se encuentran agotados, se encuentran en decadencia o están al borde de estarlo. Aquí tenemos una imagen que nos muestra, por ejemplo,
lo que sucede con la caza de tiburones para efectos de necesidades no esenciales, como es la aleta de tiburón, ¿sí? Que es un alimento pues codiciado en ciertos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la manera como se ha desestabilizado la cadena de coral, ¿sí? Que tiene un impacto sobre la temperatura del mar, ¿sí? El agotamiento del petróleo, ¿sí? De las reservas petroleras, que tiene una consecuencia sobre el sistema, un sistema económico que está apoyado precisamente en el petróleo como un recurso energético, que incluso pues termina generando guerras, ¿sí? Por su control y por el manejo de las reservas. Todos estos aspectos, ¿sí? Eh, son preocupaciones. Entonces aquí tenemos, para sintetizar, agotamiento de los recursos naturales, madereros, pesqueros y reserva de petróleo. La ecofilosofía surge como una respuesta a esas preocupaciones. Entonces, aquí tenemos la imagen de Arne Næss, un filósofo, matemático, astrónomo noruego, que es quien inaugura los estudios de ecofilosofía y ecosofía, ¿sí? Nace en 1912, muere en 2009. La traducción de su obra en español es dispersa, la encontramos sobre todo en inglés, ¿sí? Ya hay publicación de sus obras completas. Es interesante porque Naes también fue un estudioso de la lógica, un estudioso de la filosofía de la ciencia, estuvo cercano a la Escuela de Viena, de hecho participó muy joven en reuniones, ¿sí? Hizo y desarrolló pues todo un modelo de semántica empírica. Entonces es una persona que conoce muy bien de la tradición filosófica, pero en los años 60 comienza a desarrollar ya en un periodo de madurez una preocupación por cuestiones medioambientales. Y contamos en español con este primer enfoque, ¿sí? Que plantea la ecofilosofía como una ecosofía, y además que en uno de sus capítulos de este libro, que es Ecología, Comunidad y Estilos de Vida, fíjense el subtítulo, Esbozo de una ecosofía, ¿sí? Eh, Aquí la ecofilosofía es necesariamente ecosofía, ¿sí? Y para la ecosofía, desde el modelo de Næss, en tanto ecología profunda, que tiene diferentes versiones, se han identificado unas 3 versiones, una en 1973, una primera plataforma, otra en 1984, en 84-86, con este texto, ¿sí? Y ya en los años 90 encontramos su modelo de la ecosofía T, ¿sí? Entonces es una propuesta con unos principios a los cuales voy a hacer referencia, porque Næss influye tanto desde su adopción como desde la perspectiva crítica, y con el autor que nosotros vamos a estudiar a propósito de la noción de poder, que es Heinrich Skolomowski, hay un debate, ¿sí? Mientras Skolomowski mantiene un distanciamiento con Næss, Næss considera que, aunque Skolomowski no lo reconoce, hay más cercanía de lo que se puede creer, ¿sí? Y es cierto, ¿sí? A mi juicio lo es. Entonces, esta es una traducción parcial de un texto mucho más amplio que se encuentra en noruego, y es la ecología profunda de Næss la que se encarga de distinguir entre ecología, ¿sí? En términos científicos y superficial, y una ecofilosofía que puede ser, pero no necesariamente es una ecosofía, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la ecología profunda, ¿sí? Pues la ecología se concentra en el medio, la noción de medio ambiente, ¿sí? Humbert, que fue además una expresión creada por un biólogo alemán, que es Jacob von Hussekul, ¿sí? Quien desde una biología filosófica un poco se encarga de dar cuenta de esos elementos. ¿Y cuál es el problema de la ecología? Que a la ecología le interesa sobre todo es el impacto, oígase bien, del ser humano en la naturaleza, en términos de relaciones internas y externas. Y la ecología, desde ese punto de vista, pues termina un poco sucumbiendo a lo que se denomina un enfoque antropocéntrico. Y las ecologías profundas
profundas, la ecofilosofía y la ecosofía, se distancian de ese enfoque antropocéntrico y dan cuenta de un enfoque biocéntrico y ecocéntrico. Entonces, ese aspecto de lo biocéntrico y lo ecocéntrico será aclarado también en un momento. Claro, ¿qué se entiende por ecofilosofía? Pues la intersección entre temas y problemas, preocupaciones ecológicas con preocupaciones filosóficas. Y es un intento, más allá de la ciencia, sin desconocer su importancia, de explicaciones del uso de lo que se denomina una perspectiva relacional. Entonces, Ness considera que los problemas comunes a la ecología y a la filosofía, él los denomina ecofilosofía. Oígase bien, es un estudio, la ecofilosofía es un estudio descriptivo, ¿sí? Es académico, ¿sí? Desde esta perspectiva, ¿sí? Y, óigase bien, la palabra filosofía adquiere dos significados: campo de estudio, una aproximación al conocimiento. Aquí tenemos desde la filosofía académica, pero también se asume en un segundo sentido como un código de valores que es personal, es propio, es una perspectiva del mundo que guía ciertas decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la ecofilosofía se transforma ya no en un estudio académico, sino en una forma o un estilo de vida, o sea, la ecofilosofía como forma de vida, eso es lo que da lugar desde la perspectiva de Ness a la noción de ecosofía, ¿no? Entonces, claro, aquí está en esta tablita que está tomada del libro Ecología, Comunidad y Estilo de Vida, esa diferencia entre ecofilosofía y ecosofía, que mantienen una relación de tensión, pero también de complementariedad. Entonces, ya no, se trata un poco también de un rescate y una búsqueda de diferentes tradiciones. La ecosofía de una sabiduría, y la ecosofía integra, oígase bien, desde una perspectiva interrelacional, la filosofía, la ciencia y también los estudios religiosos, ¿sí? Porque busca modalidades de sabiduría ancestral en tradiciones espirituales antiguas, modernas y contemporáneas, ¿sí? Bueno, y esto. Y entonces la ecosofía asume siete principios que comparten o en los que divergen otras propuestas a las que haré referencia ahora. ¿Cuáles son esos 7 principios que tienen tienen diferentes, podríamos decir, matices? Para poder pensar la política desde la ecopolítica, entendiendo como ecopolítica un nivel de la reflexión ecofilosófica más allá de la ciencia política y de las ciencias sociales, que son empíricas, aquí en términos de una reflexión conceptual, de una revisión de los sistemas valorativos, no concentrándose en exclusivo en los síntomas, sino analizando también las causas y dando cuenta que las causas tienen que ver con imágenes del mundo, con concepciones del mundo, con sistemas ideológicos, con hegemonías, con sistemas valorativos que nos remiten a otras épocas de la historia. Los 7 principios de la ecofilosofía entendida como ecosofía, y que van a tener un impacto, y uno lo encuentra en los textos que son, podríamos decir, objeto de nuestro análisis en estas 2 sesiones, es un rechazo a la imagen del hombre en el medio ambiente. Esos guiones son importantes, ¿sí? Y estos guiones son importantes un poco porque esa idea del hombre en el medio ambiente, como si el ser humano como especie fuera independiente de la naturaleza, es reemplazado por una imagen relacional del campo total. Eso quiere decir que todos los organismos, todos los seres vivos y todas las entidades somos nudos en una red bioesférica. Y somos interdependientes y estamos
conectados. Por eso la ecopolítica amplía la noción de poder, ¿sí? Incluso relaciona el poder con la vida y relaciona el poder con la evolución, más allá de la noción de evolución científica que proviene de la teoría evolucionista de Charles Darwin, ¿sí? Entonces, esta imagen que tenemos aquí, que es una imagen de red, permite ilustrar esa imagen relacional del campo total, que tiene consecuencias para pensar la política. En ese sentido, la visión política en el contexto de la ecopolítica, o sea, no solamente tiene en cuenta al ser humano y la relación entre seres humanos, sino que va mucho más allá. Hay un segundo principio, que son principios que han generado pues mucha controversia y muchos debates, no solo en términos de ecopolítica, sino también de ética ambiental o ecoética, y es la igualdad bioesférica, y es el respeto profundo. Esto se deriva un poco de el primer principio, ¿no? Y es la reverencia a los diversos modos y formas de vida, los cuales poseen, oígase bien, una igualdad de derecho a vivir y a florecer, porque la ecopolítica toma de la ecofilosofía la noción de valor intrínseco, es decir, que a nuestra sociedad le ha dado prioridad a los valores instrumentales, ¿sí? Y no a valores intrínsecos y a valores en sí. Entonces, no desconoce la muerte, no desconoce la explotación, eh, eh, pero, oígase bien, que otras especies depredan, oígase bien, y consumen otros seres vivos para poder sobrevivir, pero eso en términos de unas necesidades esenciales o unas necesidades básicas, y no de las necesidades que tienen que ver con la opulencia, lo que Marcuse denominaría luego las necesidades inesenciales en el hombre unidimensional y en eros y civilización. Y entonces el tema de la igualdad bioesférica conduce también a una serie de problemas que aborda la ecopolítica, por ejemplo, lo que tiene que ver con la variable del hacinamiento. O sea, ¿qué sucede con la geografía humana, la geografía urbana, los asentamientos poblacionales, eh, las aglomeraciones en ciertas ciudades que terminan generando problemas de neurosis, problemas de agresividad y terminan generando también pérdidas de tradiciones, lo cual genera un problema de identidad comunitaria y colectiva. Entonces, el primer y el segundo principio terminan generando un cuestionamiento al antropocentrismo, a tener al hombre como medida de todas las cosas. Recuerden a Protágoras de Abdera, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Entonces aquí hay un intento, ya sé bien, de superar el egocentrismo en el nivel individual y el antropocentrismo como especie, para dar un paso, oígase bien, a un biocentrismo en el cual hay un respeto por todos los seres vivientes, y, oígase bien, a un ecocentrismo que contiene todo el planeta. En este caso, si se trata ya de todo el planeta y el universo, no solamente estaríamos hablando de los seres vivos, estaríamos hablando, por ejemplo, de entidades no humanas que desde la biología tradicional no son considerados seres vivos, como como los ríos, por ejemplo, las montañas, lo que tiene que ver incluso con el mismo mundo mineral, porque ya hay unas reconsideraciones de otras especies, ya se le reconoce inteligencia a los animales e incluso a las plantas. Y de eso voy a hablar en la próxima sesión, una rama especializada de la ciencia que ha estado muy influenciada por la ecofilosofía, la ecosofía y la ecopolítica, que es la neurobiología vegetal, sobre todo con un científico muy renombrado. Yo luego les paso los videos, que es Stefano Mancuso, ¿no? Que ha indagado y ha desarrollado una serie de estudios e investigaciones ya acreditados por las comunidades científicas sobre los niveles de conciencia en el reino vegetal. Bueno, entonces se trata un poco de superar la idea de que pues, el hombre se encuentra en un nivel superior de una escala, y que el hombre y el ser humano se encuentra, oígase bien, en la naturaleza.
Alguien podría objetar y decir, bueno, esto no es nada nuevo, esto se encuentra en otros autores de la tradición filosófica, o ya uno lo encuentra pues, en debates que tienen una traducción política, una traducción incluso en el derecho, hay debates morales. Sin embargo, la intención de traer aquí a colación la ecopolítica como una parte de la ecofilosofía es que muchas veces estos temas terminan orientados en términos educativos en una cátedra de temas de educación ambiental que no es suficiente porque no tiene en cuenta una crítica a ciertos sistemas valorativos que son predominantes y hegemónicos en nuestra cultura, ¿no? Hay otros principios, está el principio de diversidad y de simbiosis, es la crítica que a diferencia de ciertas orientaciones de la teoría de la evolución de Darwin, de la lucha por la supervivencia, la lucha de las especies más fuertes que son las que se adaptan, pues los seres vivos tienen capacidad de coexistir y de cooperar de manera interrelacional, en vez de la capacidad para matar, explorar y suprimir. Y esto tiene que ver con una noción de poder que ha sido, podríamos decir, muy influyente en la tradición occidental, ¿sí? En la antigüedad. Entonces hay una coexistencia, una interdependencia, una interconexión. No somos átomos aislados, no somos como las bolas de billar en una mesa de billar, sino que podemos decir, ocupamos un lugar también en, en no una división, sino en un estado de cosas ontológicos. Y bueno, entonces lo que podemos encontrar es la interconexión y la interdependencia, por ejemplo, de los hongos con los árboles de otras especies, en este caso el papel que tienen las abejas en el proceso de polinización, que genera preocupación la manera como han muerto muchas abejas a nivel mundial. Aquí tenemos los peces con el pez payaso, por ejemplo, con las anémonas. Hay un cuarto principio que es una postura anticlasista, oígase bien, un poco la división de clases, ¿sí? Es objeto de reconsideración ecopolítica, sobre todo porque la opulencia de ciertas clases sociales terminan generando una afectación para una noción también muy importante para la ecopolítica, que es la autorrealización, que tiene diferentes sentidos, ¿sí? No solamente está vinculada con la potenciación de las capacidades de los seres humanos. Esa idea de la autorrealización uno la encuentra en Marx, por ejemplo. Marx la hereda de Spinoza, ¿sí? Y Spinoza pues la hereda pues, de toda una tradición judeocristiana. Sí, hay un intento de combatir la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. Esto tiene que ver un poco con la preocupación también ecológica, pero la posición ecopolítica busca no someterse a instituciones y a planificadores, a tecnócratas, oígase bien, que tienen visiones ecológicas limitadas y que solamente se concentran en los síntomas y no en la causa, es decir, en no tener en cuenta que hay un problema sistémico, un problema estructural. Y entonces, aunque la ecosofía y la ecofilosofía no desconocen el papel de la ciencia, si son críticas del cientificismo, de creer que solo la ciencia es la que tiene un poco el poder explicativo para dar cuenta de las realidades naturales y las realidades sociales. Y es crítica un poco de la tecnocracia. Entonces, una indagación ecopolítica de la tecnocracia pues es muy interesante, porque la tecnocracia genera una forma de gobierno, oígase bien, en la cual los cargos públicos son desempeñados por especialistas de sectores productivos o del conocimiento, ¿sí? Dándole la espalda, por ejemplo, a lo que en fenomenología se denomina el mundo de la vida. Encontramos un principio también que tiene que ver con la complejidad que ataca la idea científica de la causalidad lineal, ¿no? Hay una causalidad circular. Los hechos naturales tienen una incidencia sobre hechos institucionales. Tomemos un caso, por ejemplo, de un huracán.
¿sí? Hay un fenómeno, podríamos decir, atmosférico, los huracanes se pueden convertir en una amenaza meteorológica, por ejemplo, para una comunidad, y un huracán puede dar lugar a una serie de afectaciones no solo en la especie humana, sino también en diversos ecosistemas, y la manera un poco también como nosotros vivimos puede generar un efecto sobre el clima, que es lo que nosotros estamos padeciendo a propósito del cambio climático. Esta semana que pasó ya salió una noticia pues muy interesante, pero también muy preocupante, y es la extensión del fenómeno La Niña, que es un fenómeno meteorológico aquí en el trópico ecuatorial, en el cual hay periodos de lluvias intensas. Ya se modificó el fenómeno de La Niña, se está investigando cuál es la causa, pero el pronóstico de temporada de lluvia y de ola invernal en nuestro contexto se va a extender hasta el 2021, cuando el fenómeno de La Niña tiene una periodicidad de 2 o 3 meses. Sí, y eso tiene un impacto, por ejemplo, en términos de hechos institucionales, de aludes, desbordamientos de cuerpos de agua, por ejemplo, que tiene un impacto para los seres humanos, pero también para otras especies en otros contextos, en el cual podríamos decir se desencajan ciertos ciclos eh, eh, bio, biológicos. Y hay un séptimo principio en el que se insiste desde la perspectiva ecopolítica, que tiene que ver con revisar el sistema político centralizado y darle prioridad a la autonomía local y a la descentralización en términos pues, de comunidades más pequeñas, para poder generar un abastecimiento en el sentido de un autogobierno local y una autosuficiencia material e incluso mental. ¿Sí? Eh, Aquí tenemos una imagen que nos va mostrando, por ejemplo, este asunto de la autonomía local y la descentralización respecto a la manera como, oígase bien, ciertos modelos políticos, sobre todo democráticos, terminan centralizando el poder en términos de representación. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que, y ya lo declara Ness en su libro, el referenciado, la ecofilosofía no puede evitar las cuestiones políticas. Eso quiere decir que hay un momento inevitable de la ecofilosofía, aquí entendida además como ecosofía, en el cual es ecopolítica. Y algunos de esos principios que se señalan tienen que ver con temas políticos que van más allá de la especie humana. Entonces aquí quiero compartir con ustedes, por ejemplo, una serie de inquietudes que hacen parte de la agenda ecopolítica que ha tenido una traducción en un movimiento político que es muy crítico, por ejemplo, de los movimientos verdes en Europa, y en Estados Unidos y en Latinoamérica. Sí, sí, se encarga de preguntas, por ejemplo, sobre las políticas de la contaminación del ambiente humano, pero también cuáles son las políticas de la contaminación de hábitats de otras formas de vida, ¿sí? Políticas de recursos para los seres humanos, ¿sí? De recursos renovables y no renovables, pero también políticas de recursos para formas de vida no humanas, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas de población de los seres humanos y cuáles son las políticas de población eh, no humanas? Eso es lo que tiene que ver un poco con lo que planteó Ardennes. Pero Ardennes no es el único autor, ni el único pensador, el único filósofo que se ocupó de una reflexión ecofilosófica y ecopolítica en el siglo XX y en parte del siglo XXI. Aquí también es importante que ubiquemos a Raymond Panikkar, que es un autor español, ¿sí? Que pues, desarrolló su trayectoria académica e intelectual como profesor universitario, sobre todo en Estados Unidos, que tiene pues una obra muy amplia, una persona muy reconocida, sobre todo en el estudio de religiosidad no occidental, ¿sí? Y pues él publicó un texto, un epílogo, nosotros lo vamos a estudiar la próxima semana, de Panikkar, que es el espíritu de la política, es decir, es la reflexión de Panikkar
ecopolítica al hablar del homus político, pero teniendo en cuenta, oígase bien, sus orientaciones. Entonces tenemos a Ness y tenemos a Raymond Panikkar y también tenemos a otro autor que es Félix Guattari. Guattari también ha desarrollado reflexiones ecopolíticas desde un poco su ecosofía. Él tiene un texto muy bello en donde pues, el momento de la reflexión política es importante, pero antes de lo político se encarga de estudiar lo que tiene que ver con una ecología mental, luego una ecología social y luego lo que tiene que ver con la ecología política. Y esto aparece sobre todo consignado en una serie de entrevistas que les hacen a Guattari, que luego son reeditadas, que es la ecosofía. ¿Sí? Entonces tenemos que Ness, ¿sí?, entiende la ecofilosofía como ecosofía. Guattari también entiende la ecofilosofía como ecosofía. ¿Sí? Y con Guattari, entonces, fíjense ustedes, encontramos la relación con el medio ambiente, el mundo natural, el objetivo, lo social, los subsistemas de la vida privada, lo económico y lo político, y una ecología mental. De los tres autores señalados en términos contextuales que comparten esas preocupaciones a las que he hecho referencia en el contexto crítico posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría y después de la caída del muro de Berlín, pues hay una propuesta que resulta muy interesante, como bien lo ha dicho Hernán, aunque es una propuesta bastante controversial, bueno, como toda propuesta filosófica. A veces el autor que nosotros también vamos a analizar, que es un autor de origen polaco, que tiene pues una trayectoria bastante interesante, es esta persona, es Heinrich Skolomowski. Heinrich Skolomowski fue profesor emérito de la Universidad de Michigan, es experto en ecofilosofía y en epistemología evolutiva también, y tiene pues una historia de vida muy interesante porque Skolomowski inicialmente estudió lógica, ¿sí?, y musicología en Varsovia, y luego se doctora en Oxford y de Oxford se va para Estados Unidos. Él murió hace unos años. Aquí hay un listado de sus textos porque tiene poca traducción. Las traducciones de Skolomowski al español son relativamente recientes. Tenemos dos. El texto que nosotros estamos estudiando, uno de sus capítulos que tiene que ver con la noción de poder, mito y realidad, hace parte de este libro, Filosofía Viva, la ecofilosofía como un árbol de vida. Y la metáfora del árbol de vida es muy interesante porque hace alusión a tradiciones no occidentales, aunque Skolomowski tiene una formación muy sólida en filosofía occidental. Y Skolomowski nos plantea un poco también en otro texto que es de epistemología evolutiva y que se encuentra plasmado también en esa noción de poder como evolución, pues una teoría de la mente participativa. Estos son los dos textos con los que contamos de él, lamentablemente en español. Tiene unos textos sobre ecoteología, ¿sí? Entonces yo he decidido, en términos didácticos y metodológicos, ¿sí?, un poco tener en cuenta esa visión de la política y del poder y de la democracia, de la ecopolítica como un momento de la ecofilosofía y de la ecofilosofía, y tener muy presente la metáfora del árbol de vida, o el árbol de la vida, que uno lo encuentra en diferentes tradiciones, sobre todo uno lo encuentra por ejemplo, este es la referencia a Yggdrasil, el árbol de la vida, en la tradición nórdica, pero también la encuentra en Oriente, ¿sí? Y hay una estructuración muy interesante, además, porque quien lee con cuidado y lee entre líneas el capítulo sobre el poder y el mito y la realidad, va a encontrar algo que puede ser, podríamos decir, objeto de reclamo y objeto de polémica respecto a otras nociones de poder, sobre todo en una sociedad secular en la que nosotros vivimos.
en el marco, y sé que Hernán lo va a tocar en el momento en que le toque el tema de la política deliberativa, y es una política post-metafísica, ¿sí? En cambio aquí, de hecho, hay una base metafísica, ¿sí? La noción de política, que depende de esta idea del árbol de la vida en Skolomowski, ¿sí? Es una noción, oígase bien, que parte, oígase bien, de lo siguiente: tenemos las raíces, tenemos el tronco y tenemos las ramas. Esas son las partes de un árbol, ¿sí? Entonces, Skolomowski da cuenta de la ecofilosofía, oígase bien, en términos primero de una ecocosmología. Él desarrolla una ecocosmología, y de esa ecocosmología se deriva una ecofilosofía, y esa ecofilosofía tiene ciertas ramas. Entonces tenemos la raíz de la ecocosmología, que es una revisión de la cosmología y la ciencia actual. Tenemos la ecofilosofía, que entra en debate con la filosofía contemporánea y con la filosofía moderna, en tanto crítica al dualismo, comparte muchos elementos, por ejemplo, para la tradición del pragmatismo norteamericano en términos de la crítica al dualismo, comparte muchos elementos con Spinoza, con Marx, aunque es crítico del marxismo, pero retoma unos aspectos del joven Marx, de la tradición fenomenológica, por ejemplo, la crítica de Husserl a las ciencias, ¿sí? Y al olvido del mundo de la vida. Se apoya mucho en Martin Heidegger, toma muchos elementos allí a propósito de la ecosofía en Martin Heidegger, que algunos autores latinoamericanos se han encargado, pues, de analizar y estudiar. Y entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la reflexión ecoética y la reflexión ecopolítica, e incluso me atrevería yo a decir una reflexión ecolingüística, ¿sí? Que está en el trasfondo de esto, permiten lograr un objetivo para la propuesta de Skolomowski, que es el desarrollo de una conciencia ecológica, ¿sí? Y que tiene que ver con un ciclo. Entonces, hay una matriz semántica, ¿no? Una matriz semántica a tener en cuenta aquí, y es que de la reflexión ecocosmológica y de la reflexión ecofilosófica, ¿sí? Y un poco de los intentos de ligar conocimientos y valores, ¿sí? Hechos e interpretaciones, que han dado lugar a un humanismo arrogante, ¿sí? El proyecto de la ecofilosofía como un árbol de vida busca dar cuenta de un humanismo ecológico, ¿sí? Que permita la configuración de un hombre ecológico, ¿sí? Cuya dinámica y relaciones vinculadas con el poder sea diferente a la noción de poder dominante, ¿sí? Y esas relaciones de poder además tienen un impacto sobre nuestro estilo de vida e incluso sobre la configuración arquitectónica contemporánea. La invitación es, ¿sí?, a que un humanismo ecológico que dé cuenta de un hombre ecológico, que no es solo el medio ambiente, porque a veces creemos que ecología tiene que ver solo con el medio ambiente, y cuando estamos hablando de medio ambiente pensamos en naturaleza y pensamos en ríos, pensamos en bosques, pensamos en árboles, pensamos en la contaminación y en los recursos naturales, y no, ¿sí? Es decir, nosotros somos medio ambiente. Hay una reconfiguración también de la misma noción de ser humano, de la noción de ética, de la noción de política, por ejemplo, de la misma religiosidad. Y entonces de lo que se trata es de lograr una conciencia ecológica que va mucho más allá, por ejemplo, de una pedagogía medioambiental de la no contaminación, o de la preservación de las especies, o de no tirar basura. No, esto está en otro aspecto. Y hablo de matriz semántica e incluso hago referencia a una ecolingüística, porque por la formación lógica que Skolomowski tenía, el tema de las hegemonías definicionales y el tema que tiene que ver con la noción de poder, requiere, oígase bien, de una reorientación y requiere de una elaboración, ¿sí? Entonces,
¿cuál es el punto aquí? El punto es que, bueno, hay que ser cuidadoso con los conceptos porque hay definiciones que tienen el poder de controlar, ¿sí? Y hay poderes de control que tienen un impacto, oígase bien, sobre las definiciones. Hay un momento en el documento en el cual Skolomowski incluso señala que con las definiciones nosotros no solo describimos, sino que las definiciones nos llevan a juzgar, a afirmar valores, a controlar, a ejercer una influencia sutil y simbólica y sobre todo a dar cuenta de una mentalidad. Tomemos el caso, por ejemplo, de la definición de un animal. ¿Sí? Como un ser vivo no inteligente, no racional, incluso asociaciones de animales como cosa. La redefinición de la noción de animal como ser vivo sintiente, ¿sí? Que es producto de debates de ética, a propósito de la ética animal, ¿sí? La ética interespecie, pues ha tenido una traducción institucional o una concreción institucional, una materialización en el derecho colombiano, a propósito de la ley contra el maltrato animal, o por ejemplo lo que sucede con los ríos y los bosques que ya tienen una protección por ser sujetos especiales de derecho, cuando se supone que el derecho solamente tiene que ver o tenía que ver desde una perspectiva no biocultural con las personas. ¿Sí? Entonces, claro, aquí hay un intento de dar cuenta de ciertas categorías, de ciertas nociones, porque el lenguaje nos atrapa, ¿sí? Incluso puede resultar destructivo, puede generar una intoxicación lingüística. Y entonces, claro, tú dices Skolomowski, para desprendernos de sus garras y separarnos de su contexto, ¿qué es lo que necesitamos? Para el caso que a nosotros nos interesa es la manera como cierta noción de poder se ha transformado en un mito que tiene un impacto sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestra manera de percibir, sobre nuestra manera de sentir e incluso sobre nuestra manera de intuir. En términos generales, ¿sí? Hay tres nociones de poder que va un poco a contrastar Skolomowski en esta crítica a la hegemonía definicional del poder con un paradigma alternativo del poder que va a mezclar ciencia, va a articular filosofía e incluso espiritualidad, ¿no? Y es que si hay algo que ha caracterizado a Occidente es la noción del poder concebido como dominación, ¿sí? Incluso el poder político desde un punto de vista tradicional ha sido, dígase bien, asociado como dominación de el hombre sobre el hombre y del hombre sobre la naturaleza. Pero también hay otras tradiciones que han, podríamos decir, simultáneamente convivido con esa noción de poder. Y es el poder concebido como autoridad, ¿sí? Incluso en el poder concebido como dominación se hace referencia a Paracelso, ¿sí? Hay una referencia que luego se va a ampliar, se hace una referencia a Maquiavelo, ¿sí? Se hace una referencia a Marx y se hace una referencia a Lenin. Hay una crítica aquí al marxismo, ¿sí? Sobre todo en términos del taylorismo que desarrolla. ¿Sí? Tenemos el poder concebido como autoridad, y aquí pues, hay una referencia sobre todo que se entiende el poder como transferencia de voluntad, ¿sí? Esa idea de transferencia de voluntad y esta idea del poder concebido como voluntad se asocia con la vida, se asocia con la evolución, incluso hay una analogía y es la brizna de hierba que logra aflorar sobre el cemento, ¿sí? Y hay una referencia a personajes con pues, calidades morales, que son el caso de Walesa, por ejemplo, ¿sí? El caso de Gandhi, son dos, ¿sí? Que además están vinculados con los análisis desde la filosofía moral, por ejemplo, de Rawls, de la desobediencia civil, ¿sí? Y encontramos una tercera noción que es el poder concebido como la posesión de facultades interiores extraordinarias, ¿sí?
Incluso, pues aquí hay una referencia, dice, con el que las cosas se consiguen como por arte de magia. Eh, lo que va a tratar de establecer Skolomowski es que la segunda noción de poder, pues, tiene una conexión con la tercera. Sin embargo, él hace un análisis y un estudio que tiene impacto sobre todo para la noción de democracia contemporánea y establece una alternativa ante ello. Pero a mí lo que me interesa en la mañana de hoy, porque ya llevo casi una hora con la intervención, es un poco mostrarle este panorama inicial para provocarlos, para generar inquietudes, para generar controversia, de tal manera que ya los detalles que tienen que ver con los argumentos y con la especificidad de esta redefinición y este intento crítico de superar una hegemonía definicional de la noción de poder vinculada con la democracia desde Skolomowski y desde Raymond Panikkar, es algo que nosotros vamos a desarrollar en la próxima sesión. Entonces, para poder cumplir con el tiempo, un poco para poder dar lugar a las intervenciones, un poco a los comentarios, a las inquietudes y las preguntas que pueden y seguramente servirán para ir ampliando elementos que se van a desarrollar en la próxima sesión. Yo he considerado necesario primero hacer esta contextualización para ubicarnos. Tal vez alguno ya ha estudiado ecopolítica y ha estudiado ecofilosofía y pues tiene unos referentes críticos que puede someter a consideración del auditorio en este momento. Aquí veo a mi amigo Yesid Acosta, que tenía rato que no lo veía. Un placer, Yesid, te he extrañado mucho. Yo también, apreciadísimo Raúl Puello, compañero, filósofo, extraordinario docente, qué gran laborío en la Universidad de Cartagena, amigo, recordándolo, y qué gran satisfacción saber que estás trabajando estos temas. Por mi trabajo no tuve la oportunidad de hacer las lecturas que me envió otro entrañable amigo, Eduardo Geo Almanza, profesor de filosofía de la Universidad Libre en Bogotá. Pero aquí estoy viéndote, saludándote. Muchos saludos a Vladimir, a toda la cohorte caribe que yo recuerdo con mucho aprecio. Bien pueda, Raúl. Muy bien, Jessy. Bueno, Hernán, no sé. Raúl, cuando te presenté olvidé agradecerte por participar en este seminario y por compartirnos los trabajos que estás haciendo sobre la ecofilosofía. Ahora te renuevo el agradecimiento y pues te agradezco por la presentación muy clara y muy bonita que has hecho y que ya nos pone en contexto para poder hablar de ecofilosofía. Doy un saludo a Yesid, que veo, pero también a otros compañeros que se han unido a esta presentación, algunos que recién llegan a este espacio. Este es un espacio que nosotros tenemos del grupo de investigaciones filosóficas Kairos, de su línea de filosofía social, y tenemos un seminario permanente hace 2 años. Lo hacemos de los jueves de 8 a 10. Participan profesores, estudiantes, algunos que están en la línea o en el grupo, o algunos invitados que se sienten atraídos por las temáticas y participan porque es un seminario abierto. Nosotros hacemos la programación de los seminarios empezando semestre y tratamos de hacerla por todo el semestre. Y bueno, ya empezamos a pensar en las propuestas incluso del próximo año. Ya por ahí el profesor Manuel Ávila, estamos pendientes de una conversación para proyectar el próximo semestre
este seminario, pero de eso hablaremos posteriormente. Entonces, un saludo a todos los que recién llegan y a los que han estado permanentemente con nosotros. Creo que la presentación de la ecopolítica y de la ecosofía, como la ha hecho Raúl, pues nos sirve de contexto ya para empezar a ahondar en este tema y poder conversar con Raúl sobre este asunto. Entonces voy a empezar a dar la palabra, como se está pidiendo en el chat, en primer lugar, Neighbor. Neighbor tiene una pregunta, por favor, en este espacio. Pueden ser preguntas, claro, para que quien expone pues nos aclare, pero también se valen comentarios, observaciones, polémicas, propuestas, etc. Entonces, eso es lo más interesante del espacio, la polémica y la controversia. Hernán, yo también quisiera preguntar algo. Provocado. Entonces tendremos en primer lugar a Neighbor y después al profesor Martín Camargo. A mí también me gustaría decir algo, ¿verdad? Y luego Vladimir. Entonces, Neighbor, adelante. Buenos días para todos los que nos saludé. Profesor, muchas gracias por la presentación. Realmente me alegra mucho que la filosofía también toque estos temas. Muy interesante, la verdad. Parece que sí vale la pena, digamos, tomar este curso con usted. Yo lo vi por ahí, pero no lo matriculé. Mi pregunta va dirigida, yo creo que en un principio en los cuales se apoya, digamos, creo que fue el séptimo, hablaba sobre, digamos, la autonomía regional, un poco para descentralizar, digamos, la organización o el poder. Y yo quería preguntar qué relación guarda esto con el federalismo o en qué línea va este principio planteado por usted. Muy bien, gracias, Neighbor. Raúl, no sé si quieras en este momento o si quieres reunimos algunos comentarios y preguntas y luego tú intervienes, como tú quieras. Sí, vamos a darle la palabra al auditorio. En este caso está Martín. Vladimir y Manuel en ese orden. Entonces yo voy recogiendo las intervenciones y voy organizando también mi intervención, sobre todo para oxigenar y darle dinámica al espacio más allá de lo magistral. ¿Sí? Vale. Entonces, Martín, por favor. Gracias, muy amable Hernán. Buenos días a todas y a todos. Raúl, muchísimas gracias porque su exposición brinda enormes herramientas para pensar cursos de humanidades en las universidades. Raúl, respecto a lo siguiente, al principio de su intervención señalaba un periodo de posguerra, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, etcétera. Yo entendí que son condiciones de posibilidad de la reflexión ecofilosófica y las entiendo como condiciones de posibilidad externas. Yo quisiera saber si al interior del discurso y las reflexiones ecofilosóficas pueden rastrearse condiciones de posibilidad internas al mismo discurso. En este sentido, ¿qué pasó o qué pudo haber pasado en la reflexión filosófica de ese momento para que dicha reflexión se interesara por el tema de un humanismo? Muchas gracias, Martín. Excelente pregunta. Uno, forzando un poco la cuestión, podría encontrar raíces ya en los filósofos antiguos de la naturaleza. Eso es, Raúl, muchas gracias. Muy bien. No, maravilloso. Te agradezco muchísimo esa pregunta y ahora conversamos sobre ella. Yo tengo cerrado el micrófono, Vladimir. Te estaba diciendo que tienes cerrado el micrófono. Dale. Bueno, nuevamente buenos días. Saludos cordiales a Yesit. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Bueno, Raúl, muchas gracias por tu intervención.
y me gustaría en primera instancia ver si tú podrías ampliar un poquito más esta distinción que estableces entre ecosofía y ecofilosofía, ampliarla un poquito más, por favor. Y lo segundo que quiero decir es que a la luz de tu intervención, pues me hizo recordar algunas discusiones de la filosofía latinoamericana, precisamente aquello de lo que Yamandú Acosta llama filosofía de la reconstrucción. La filosofía de la reconstrucción que está relacionado con un referente utópico, y ese referente utópico implica crítica al tipo de racionalidad imperante en Occidente, implica crítica obviamente a la racionalidad instrumental, a la pragmática, a la racionalidad del mercado, a todos estos tipos de racionalidades con un objetivo que parece que puede de alguna otra medida cuadrar con lo que has expuesto, y el objetivo o el referente utópico es que los seres humanos se puedan constituir como tales, pero para eso necesita un vínculo diferente con el medio ambiente. Y de ahí la propuesta de Yamandú Acosta, basado en el Leo Gallardo, para decir de que los pobres en Latinoamérica deben aspirar no a la opulencia, sino a la plenitud. Y para aspirar a la plenitud no se puede hacer si no se tiene en cuenta el medio ambiente o la casa en común. Listo, gracias. Gracias, Vladimir. Manuel. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Un saludo cordial a todos, a todas, a Vladimir, a Yesid y a todos los que se encuentran presentes. Bueno, quisiera hacer dos comentarios. Uno, una recomendación, no sé si conoce este autor, el trabajo de Enrique Leff, Sí, claro. El fuego de la vida, que es una interpretación desde Heidegger sobre los problemas ecológicos. Y lo otro es una consideración más desde este punto de vista. Nos han planteado que la problemática medioambiental tiene sus orígenes incluso en la tradición judio-cristiana, en ese tipo de divinidad que donde se concibe el mundo como una obra, como un producto, ¿sí? ¿Usted qué consideraciones tiene a este respecto con relación a la tradición, digamos, religiosa y demás, que ha tenido incidencia en esa manera como los seres humanos hasta el momento nos relacionamos con el entorno? También desde la filosofía se ha planteado digamos, esa desacralización del mundo y las incidencias que ha tenido. Entonces, quisiera saber qué piensa usted con respecto a esto que atañe a la tradición. Gracias, Manuel. También te agradezco la pregunta. Manuel, el juego de la vida, ¿de quién? ¿Puedes apuntar allí en el chat del autor? Porque yo conozco con ese título a un trabajo de Jacob. Pero bueno, bien, no sé si hay más comentarios o preguntas del auditorio. Enrique, yo puedo proceder a conversar un poco sobre estas cuatro intervenciones, y en la Raúl, medida en que vayamos avanzando, sí. Yo quisiera un par de comentarios antes de que... bueno, perfecto. Lo primero, una cuestión... solo para que nos cuente, seguramente los compañeros de Cartagena lo conocen. Yo que estudié allí recuerdo los seminarios, pero por lo que dice Neiber, tú dictas un seminario, una propuesta de seminario en la Universidad de Cartagena, y la pregunta es si en Cartagena todavía los profesores hacen sus propuestas y los estudiantes escogen los seminarios. Es un poco porque nosotros discutimos a veces en la Escuela de Filosofía de la UPTC y parece un poco rígido, y a veces los profesores pues no pueden hacer propuestas, digamos, a veces novedosas, ¿no? Entonces, solamente preguntarte cómo funciona esto de los seminarios allí en Cartagena. Bueno, sí, lo segundo ya en referencia a
también una discusión que hay en este momento en la UPTC, porque se está haciendo o se ha intentado hacer una reforma académica, y entonces, por ejemplo, desde ciencias se reclama una asignatura sobre medio ambiente. Nosotros hemos sostenido que los seminarios de ética y política, y justamente pues lo que tú haces refuerza esa idea, plantean el problema medioambiental, pero lo plantean a profundidad en su relación con la ética, en su relación con la política, y que no se trataría de hacer sencillamente, digamos, un curso sobre el medio ambiente, mirando los problemas del medio ambiente, y quedarse un poco en la superficie de tener buenos comportamientos frente a la naturaleza, etcétera, sino que el problema pues es un problema en últimas político, es un problema económico, es un problema filosófico. Y por eso nosotros desde la Escuela de Filosofía defendemos que ese problema pues está contenido en nuestros cursos de ética y política. Y en tercer lugar, pues a propósito de las metáforas, como dice Paul Ricoeur, la metáfora viva, ¿no? Tú nos provocas también con unas metáforas allí muy fuertes, que yo veo que están a la base de todo este planteamiento. Y hay una metáfora que me parece que va sobre todo en contravía, o que trata o que propone una alternativa a la metáfora liberal que se ha impuesto, ¿no? La metáfora liberal es un poco como el Lego, como que las piezas por separada están separadas y luego y se unen para formar algo. Esa es la idea también de los liberales, la idea de que el contrato lo hacen personas independientes, libres, como que autónomas, separadas, que pueden pueden seguir siendo aún separadas de los demás, y luego se unen, ¿sí? Y frente a eso, pues vemos una metáfora que insiste más, digamos, en algo orgánico, ¿sí? En esa idea de que, pues estamos, es una idea de una imagen relacional, y tú mostrabas una imagen allí donde no podríamos pensar, digamos, una parte sin el todo. Y yo veo que pues esa metáfora allí es muy fuerte, y que no solo se está trabajando en esto de la ecofilosofía, sino que se está trabajando con la idea de superar esa idea, por ejemplo, del contrato y del liberalismo, que ha sido dominante en la filosofía política prácticamente en los últimos 300 años. Bueno, era mi comentario, te doy la palabra, y pues los compañeros, luego que hable Raúl, pues tendremos la oportunidad de nuevo por ejemplo, Angie Natalia allí tiene una pregunta, sí, que Raúl la puede leer ahí en el chat, Sí, claro. y podremos conversar de nuevo. Dale, Raúl. Muy bien, bueno, muy bien. Quiero iniciar con los interrogantes y con la observación de Hernán, y luego paso un poco a hacer las observaciones y los comentarios, no solo a muy interesantes, sino muy pertinentes e importantes preguntas y observaciones que hicieron pues, los colegas, ¿no? Los compañeros y los estudiantes. Bueno, sí, Hernán, mira, nosotros tenemos en el programa de filosofía de la Universidad de Cartagena, que es una tercera reforma al plan de estudios que se ha realizado en los más de 20 años que tiene nuestro programa de filosofía, en donde nosotros tenemos un alto componente de flexibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay unas asignaturas que son obligatorias, que hacen parte de un componente de fundamentación. Ahí tenemos las lógicas, tenemos introducción a la epistemología, introducción a la filosofía moral, introducción a la estética, tenemos cátedra Universidad de Cartagena, constitución política, tenemos 3 niveles de inglés, ¿sí? Esas son obligatorias, ¿sí? Y lo demás, que tiene que ver ya con el componente de formación disciplinar y un componente de profundización,
asociado con cursos de historia de la filosofía. Nosotros tenemos 12 créditos en filosofía antigua, cursos de filosofía antigua, cursos de filosofía moderna, cursos de filosofía contemporánea, y tenemos 12 créditos correspondientes a 3 asignaturas de temas y problemas de la filosofía, y eso se corresponde con unos seminarios. Hay 3 seminarios de historia de la filosofía y hay 4 seminarios temáticos, ¿sí? Entonces, en términos de los cursos, ¿sí?, de historia de la filosofía, de temas y problemas de la filosofía, los seminarios de historia de la filosofía y los seminarios temáticos, pues nosotros hemos llegado a unos acuerdos. Por ejemplo, en Antigua es básico y es una condición necesaria estudiar a los presocráticos, estudiar a Platón, estudiar a Aristóteles o la filosofía helenística, pero no siempre se dictan esas asignaturas. Nosotros damos un margen a un docente para que dicte la asignatura durante 2 años. Ya después de 2 años consideramos que hay un desgaste. Entonces hay un semestre que los profesores en el área antigua, por ejemplo, trabajan presocrático y Platón. En otro pueden trabajar Aristóteles y filosofía helenística. Sí, Vladimir, también está en la introducción a la filosofía en el componente de fundamentación, ¿sí? Lo mismo sucede y tenemos filosofía antigua y medieval, la fusionamos, entonces también se puede trabajar medieval. Lo mismo sucede con moderna, o sea, pueden ver Descartes, pueden ver Hume, pueden ver Kant, pueden ver Hegel, y contemporáneo, ¿sí? La asignatura que yo propuse, que ya esta es la segunda versión, es decir, ya llevo 1 año, está en seminario temático, ¿sí? Hace parte un poco y podríamos decir, yo inicié el seminario de ecofilosofía con Arne Ness, ¿sí? Y después ya lo he venido fortaleciendo con Heinrich Skolomowski, un poco por las dificultades de la obtención de la bibliografía en español para los estudiantes, porque tenemos estudiantes que todavía en pregrado pues no leen directamente en inglés, ¿no? Entonces tenemos un componente de flexibilidad en el programa, siendo siempre cuidadosos un poco de la programación, de lo que puede ofrecer el programa, pero también teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes. Eso quiere decir que si un grupo de estudiantes se pone de acuerdo sobre una propuesta, pues la dirección de programa y el claustro de profesores tienen en cuenta la propuesta de los estudiantes, así como en un plan de estudio rígido en el que yo estudié. Tú y Harold tuvieron en cuenta, y Federico, pues algunas inquietudes. Gracias a eso, pues yo pude estudiar y profundizar en fenomenología, pude profundizar en teoría crítica de la sociedad, por ejemplo, en Kant, que simplemente teníamos una asignatura. Entonces, esa es un poco como la dinámica que nosotros tenemos en nuestro programa, ¿sí? Yo, por ejemplo, es probable, en este momento estoy dictando 2 lógicas y el seminario de ecofilosofía, pero es probable que el próximo semestre otro docente asuma las lógicas y yo vuelva a un curso de introducción a la lógica informal, que es como una tercera lógica, y tal vez presente una propuesta de un curso, un seminario sobre la pragmática formal en Habermas, por ejemplo, que es un curso que no se ha dictado en el programa. Es simplemente un ejemplo, ¿no?, en términos de posibilidades. Eso en lo primero. Lo segundo, que tiene que ver un poco con la orientación de la ecofilosofía. Efectivamente, uno puede entender la ecofilosofía como una manera también de reivindicar las importancias de las humanidades, a propósito de la orientación de Martha Nussbaum del cultivo de la humanidad y sin fines de lucro, ¿sí? Y hay que tener cuidado, porque fíjate que acá en la Universidad de Cartagena también tuvimos un debate que afortunadamente pues el resultado fue favorable para la Facultad de Ciencias Humanas, y es que hubo una propuesta de vicedocencia que se orientó a que las cátedras de ética, por ejemplo, y de humanidades las dictaran docentes de la misma unidad académica. Entonces nosotros tuvimos un debate apoyado
en Richard Rorty, apoyado Habermas, apoyado en Martha Nussbaum, por ejemplo, y a propósito de la noción de la alfabetización académica, ¿sí? El cuidado que tenemos que tener con que nuestros estudiantes en pregrado y futuros profesionales no sean analfabetas funcionales, que tengan problemas de comprensión, de lectura crítica y sobre todo de observación y escucha activa, es decir, que no potencian sus habilidades del pensamiento. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que una cátedra de medio ambiente, ¿sí? Puede ser dictada por un ingeniero, puede ser dictada por un médico, pero los temas humanísticos, los temas ético-políticos, ¿sí? Y el trasfondo ecofilosófico y ecosófico se pueden perder cuando uno aborda una cátedra de ética o una cátedra de medio ambiente, ¿sí? Y solamente se concentra en los síntomas y en los problemas que se pueden percibir y que nosotros estamos padeciendo porque son una realidad y no tenemos en cuenta un poco las causas no científicas y solamente sociales, sino un poco también el problema de trasfondo, que es un problema cultural y un problema civilizatorio. Eso es un poco lo que quería aportar a propósito de lo que señalaste con este asunto, en el cual pues hay que incidir más un poco en que la reflexión sobre el medio ambiente es una reflexión incluso de autoexamen socrático en términos de la noción de comunidad, un asunto de eticidad, para decirlo con Hegel, que tú estás estudiando, hermano. Eso por una parte. Lo que tiene que ver con las metáforas, efectivamente, yo solo por el momento, porque son unas consideraciones en el orden contextual, no hemos todavía entrado en la materia, en la parte conceptual de la ecofilosofía y de la ecopolítica, con la noción de poder y la noción de democracia, pero claro que esas metáforas pretenden romper un poco con los modelos políticos tradicionales, ¿sí? Que han estado un poco, que están orientados a concebir a los seres humanos, que atomizan a los seres humanos o que ven a los seres humanos como bolas de billar, que son independientes y no están conectados. Entonces, claro que aquí hay unas metáforas que son orgánicas. Está la metáfora del árbol de vida, por ejemplo, ¿sí? Y claro, son metáforas y analogías que nos sirven al sumergirnos, no solamente son ilustraciones por ejemplo, la analogía como ejemplo, sino que es una manera diferente de ver, nos permite, como diría Wittgenstein, una visión de aspectos. Es claro que hay una crítica al sistema liberal, pero también hay una crítica a sistemas políticos no liberales, como por ejemplo los sistemas políticos socialistas o comunistas, que aunque se concentraron en una idea, en un modelo, como diría Isaiah Berlin, orgánico, ¿sí? De interdependencia, ¿sí? Suscribieron una noción de poder como dominación, que no permitió una emancipación, una autorrealización, o que no permitió, por ejemplo, una visión utópica, ¿sí? Eso, entonces, claro, yo necesito recurrir a metáforas porque además todo este debate ecofilosófico y ecopolítico hace uso de esas metáforas, que son metáforas conceptuales, no simplemente imágenes, un poco para reorientar las maneras, oígase bien, como estamos, podríamos decir, vinculados. Y aquí hay una apuesta por la comunidad. Entonces, aquí aprovecho la oportunidad ya para comentar la pregunta de Neiber. Neiber, incluso cuando estamos hablando de descentralización, ¿sí? Y de autonomía regional, autoabastecimiento y un poco, ojo, no es solo algo administrativo, ¿sí? A propósito de la diferencia, por ejemplo, entre un modelo político o un sistema político centralista o un modelo político federalista. Es decir, Estados Unidos, tomemos el caso de Estados Unidos, a propósito de una reflexión ecopolítica de lo que está ocurriendo en este momento con las votaciones
entre Donald Trump y Biden, que aunque tienen algunas diferencias de estilo, óigase bien, el trasfondo de la política exterior estadounidense es el mismo. Eso quiere decir que de pronto hay personas que preferirían a John Biden en este momento, que además Estados Unidos es federalista, porque es el menos peor. Pero eso no significa que haya un cambio, una transformación cualitativa de ciertas orientaciones en política internacional o incluso en el modelo económico norteamericano. Entonces, claro, aquí cuando se está hablando de ese principio, lo que Ness, oígase bien, Panikkar, ¿sí? Y Skolomowski sobre todo, aquí no incluyo a Feli Guattari, están apostando a otras maneras, de otras tradiciones, ¿sí? En donde, oígase bien, a propósito de lo orgánico, de la interconexión y la interdependencia, se le da mayor prioridad al sentido de la comunidad, ¿sí? Que al sentido de la sociedad civil y de la representación política. Es decir, al sentido de la comunidad en términos de una participación directa. Eso que no necesariamente choca o busca una destrucción del sistema liberal o de la noción de democracia, sino que busca reorientarlo. ¿Por qué? Porque el problema del centralismo es la acumulación, así haya división de poderes del poder político. Eso quiere decir que muchas veces la ciudadanía queda a la intemperie cuando se trata un poco también de tomar decisiones y tienen que acudir a la protesta, tienen que acudir a la presión, tienen que acudir a la violencia para ser tenida en cuenta. Porque en términos de la tecnocracia y de los altos niveles de burocratización que nosotros experimentamos, ¿sí? En términos políticos, se toman las decisiones de espalda a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate lo que ha ocurrido en nuestro país, y vamos a hacer una lectura ecopolítica con las decisiones que se han tomado con una amenaza, por ejemplo, epidemiológica en el marco de la pandemia y en el marco de la cuarentena, en donde se prefiere darle 370 millones de dólares, que aunque eso se caiga o se cayó, a Bianca que pues generar una inversión social en términos de fortalecimiento del sistema de salud, del sistema educativo, y para tratar de atacar un poco el desempleo y los altos niveles de pobreza. Tiene que ver con un modelo económico, con un modelo político, y tiene que ver sobre todo con una visión y con una imagen, o sea, que responden, oígase bien, a un sistema valorativo y cultural. Entonces, hay otras tradiciones que han tenido, claro, a menor escala. No estamos hablando solo a nivel de lo social, sino que estamos hablando, para utilizar una metáfora funcionalista, de subsistemas, ¿sí? O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, con la comunidad de la familia? ¿Qué pasa con la comunidad de los amigos? ¿Qué pasa cuando entendemos una institución como comunidad y no solo como empresa? ¿Qué sucede con los vecinos? ¿Qué sucede con las juntas de acciones comunales? Es decir, ¿cuál es la relación y cómo permiten ciertas comunidades una transformación y un cambio social constructivo en un momento determinado? Entonces, la idea de la descentralización no solamente tiene que ver, o no tiene que ver directamente con el asunto administrativo del sistema político, ¿sí? Sea federal o sea centralista y sea presidencialista, podemos encontrar una serie de problemas a propósito, por ejemplo, de lo que ocurre con el medio ambiente y a propósito de lo que ocurre con la convivencia de los seres humanos en Estados Unidos, por ejemplo, y en Colombia. Eso para poder responder a Neira. Para responderle a Martín, que es una pregunta, voy a decir bien que la respuesta o el intento de respuesta a la pregunta de Martín, pues implica el desarrollo que se va a hacer en términos de la provocación en la próxima sesión. ¿Por qué? Porque, claro, Martín tiene razón en el sentido de que cuando se muestra el contexto, podríamos decir, es una motivación externa, no conceptual o interna a la filosofía, que es el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. A Martín le tendría que decir lo siguiente, es decir, aquí se asume una visión ecofilosófica en el sentido de Margaret Mead en su texto Fontanería Filosófica.
en donde hay una revisión conceptual de sistemas conceptuales que plantean muchos problemas, pero que la filosofía, o sea, tiene una conexión y responde a necesidades sociales, responde a problemas políticos, ¿sí? Construye visiones que son articuladas y son desarrolladas, ¿sí? Pero independientemente de esa respuesta a un problema social, a un problema práctico, ¿sí? Claro que hay, y uno puede rastrear, oígase bien, motivaciones internas de una tradición. Es decir, en ningún momento se plantea desde la ecofilosofía que entonces la preocupación por el medio ambiente, por la naturaleza, por la relación interespecie que no se concentra solamente en la preocupación de los valores instrumentales respecto al ser humano, es algo que hicieron únicamente en el siglo XX Ness, ¿sí? Panikar, Skolomowski y Guattari. No. De hecho, ellos se apoyan en unas tradiciones y hay un intento de, dicen ellos, de rescatar una sabiduría olvidada o unas tradiciones que no se han tenido en cuenta porque en parte la filosofía también se ha academizado, la filosofía se ha profesionalizado y muchas veces la filosofía se ha restringido es a la exégesis de autores en el marco de un sistema y ese diálogo vivo con los problemas a los que surge en un momento determinado muchas veces se pierde. Ese es el momento del surgimiento, por lo menos del debate ecofilosófico, ecosófico y sobre todo ecopolítico. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque Ness, ¿sí? Skolomowski, Guattari y Panikar se apoyan y esto me va a servir al mismo tiempo para abordar el comentario de Manuel, ¿sí? Se apoyan en diversas tradiciones, por ejemplo, en la tradición occidental clásica, sobre todo esa búsqueda de sabiduría y la imagen socrática del autoconocimiento, que además también se le debe mucho a Oriente, ¿sí? Entonces, hay múltiples tradiciones filosóficas, ¿sí? Orientales, el confucianismo, el taoísmo, la tradición socrática, por ejemplo, es importante tenerla en cuenta. En la época moderna, por ejemplo, la influencia de Spinoza, que además era judío, a propósito de lo que, no un judío practicante, pero la noción de autorrealización y de valor intrínseco le debe mucho a la filosofía de Spinoza. Hay lecturas de Marx. El problema tiene que ver con la edición de los textos de Marx sobre la naturaleza, oígase bien, además que son textos científicos que fueron publicados en alemán en la edición mega de Marx, de las obras completas de Marx, hasta el año pasado, por un estudiante de doctorado japonés que se ha encargado de estudiar lo que se denomina la tradición del ecomarxismo en Marx, porque hay pues, una tradición bastante interesante. Entonces, en Marx también hay una crítica del sistema productivo capitalista, ¿sí? Un poco a lo que sucede con la noción de metabolismo, lo que sucede con la destrucción del medio ambiente. Uno encuentra las referencias a Husserl, uno encuentra las referencias a Heidegger, hay referencias a William James, hay diversas tradiciones que intentan recuperar ese motivo interno conceptual y filosófico, pero que no fue planteado como ecofilosofía, ¿sí? O como ecosofía. Entonces, que yo voy a ampliar en la próxima sesión cuando nos ocupemos de la noción de poder y nos ocupemos de la noción de democracia. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que hay tradiciones filosóficas que han cuestionado, ¿sí? La actitud de nuestra sociedad, de nuestra civilización y el papel del ser humano respecto a la naturaleza, que incluso han tomado al ser humano y lo han sacado de la naturaleza y lo ponen en un pedestal
¿sí? En una posición superior que genera dominación. Eso me permite entonces conectar ahora con el planteamiento de Manuel, a propósito, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la ecofilosofía y la religiosidad. La ecofilosofía intenta rescatar una noción de espiritualidad, Manuel. Por eso también se remite a tradiciones religiosas de experiencias, oígase bien, con la naturaleza en el marco de la autorrealización y de la noción de valor intrínseco. Y es bastante interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la tradición judeocristiana no es una tradición tan homogénea como uno podría creer. Sí. Entonces, tomemos un caso, por ejemplo, de místicos religiosos, ¿sí? Que luego la Iglesia Católica Apostólica Romana santificó, pero que tenían una relación y un contacto diferente con la naturaleza, y que retoman la ecofilosofía, e incluso en términos ecopolíticos, a pesar de la secularización del mundo que tanto cuestiona la ecopolítica y la ecofilosofía. El caso, por ejemplo, en la tradición cristiana de San Francisco de Asís y de otros místicos que tuvieron incluso una relación con las plantas, una relación con los animales, una relación con el medio ambiente, que no asumían esa idea del génesis, ¿sí? Canónica, de que el ser humano es la creación superior, ¿sí? De la naturaleza, y que está ahí para domesticar y para gobernar a las otras especies. Incluso el mismo Spinoza, en la ética demostrada según el modo geométrico, cuestiona ese elemento desde la tradición judía, ¿sí? O sea, su referente es un referente judío que tiene muy en cuenta. Entonces, para lo que plantea Manuel, claro, uno puede hacer una lectura de ciertas tradiciones religiosas en donde está la idea de dominación, pero también uno encuentra, por ejemplo, además de, acá en Latinoamérica, Leonardo Boff tiene unas propuestas ecológicas que están apoyadas en la religiosidad y en la espiritualidad. Fíjese bien, que no es la católica, apostólica y romana, pero sí que sí tiene un trasfondo en el cristianismo, ¿sí? Que no es tan homogéneo como lo he manifestado. ¿Eso qué me permite? Pues me permite un poco también ir anticipándome a algo en lo que voy a insistir en la reflexión ecopolítica, y es que la ecofilosofía intenta integrar reflexión filosófica, reflexión científica y reflexión religiosa. No los asume como estanques individuales y privados. Hay un elemento de la espiritualidad que Skolomowski reclama un poco por las consecuencias negativas de la secularización, que espiritualidad no significa religión institucionalizada, porque la espiritualidad hace parte de la dimensión de los seres humanos. Ya eso, de otra manera, lo había planteado el mismo Kant en la crítica a la razón pura, por esa tendencia a la metafísica. Es inevitable la metafísica en los seres humanos, y tenemos la religión dentro de los límites de la mera razón. Agradezco a Manuel la referencia a Enrique Liv Hernán. El Fuego de la Vida, que es un libro publicado por Siglo XXI, es un texto muy bello y muy bonito, porque además esa es la tesis. Enrique Liv es un ingeniero, ¿sí? Que va y se doctora en Francia primero, ¿sí? Y luego regresa a México, ¿sí? Y se convierte en profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas de la UNAM. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, ¿sí? Pero Liv hace un doctorado en filosofía, ¿sí? Y el doctorado en filosofía es un doctorado sobre Heidegger y las cuestiones del medio ambiente. Él no es el único que lo ha hecho. Hay otro argentino que tiene un nombre raro. Yo tengo el texto en PDF, que se encarga de analizar, eso fue hace unos años, la ecosofía en Heidegger, así como hay otros, por ejemplo, que también hablan de ecohermenéutica, la naturaleza como texto, que es una interpretación hermenéutica y ecofilosófica de la naturaleza y del ser humano. Hay muchas vertientes a propósito de eso. Entonces, el texto de Liv es un texto incluso, es un texto exigente, es un texto muy, 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 muy bueno, ¿sí? Que se concentra en un autor, pero además que combina
el conocimiento científico, porque Leaf es ingeniero, con el conocimiento filosófico. Hay tendencias ecofilosóficas que se apoyan en Heidegger, hay otros que van y se remiten a otros autores. Entonces, claro, lo que plantea Manuel es muy importante porque Leaf es uno de los referentes latinoamericanos en ecopolítica. Desde las ciencias sociales, pero oígase bien, hace muy buena ecofilosofía. El problema es que hay tendencias de la ecopolítica, oígase bien, que se concentran en las ciencias sociales, pero no hacen reflexión filosófica, no tienen por qué hacerla. A mí lo que me interesa en este auditorio es mostrar un poco el trasfondo filosófico de la ecopolítica, porque hay propuestas ecopolíticas, incluso hay revistas de ecopolítica que se enfocan en otros elementos. Eso me permite además, a propósito de lo que ha planteado Manuel, conectarlo con lo que ha señalado Vladimir, ¿no? Con Yamandú Acosta, un poco con esta cuestión utópica, y efectivamente la ecopolítica critica la unilateralidad de nuestra civilización y de nuestra sociedad con el valor instrumental, ¿sí? Valores en sí mismos, podríamos decir, y todo este proceso de racionalidad estratégica, de racionalidad tecnológica, que olvida la preocupación por los fines y que nos mantienen en unos síntomas. Eso da lugar, Vladimir, incluso a una reflexión bastante interesante. Yo la estoy estudiando, pero estoy comenzando a estudiarla, y tiene que ver con lo que se denomina el leviatán climático. Un poco los escenarios políticos con el cambio climático en las orientaciones políticas que terminan generando hegemonías y procesos de dominación. Y entonces, conectado con esto, algo que aquí tenemos a Angie, ¿no? A propósito, desde la ecofilosofía, el fracking es, en términos del valor instrumental, un peligro. ¿Por qué? Porque le da prioridad a podríamos decir, a un sistema económico, un sistema productivo, sin tener en cuenta el daño al medio ambiente y un principio ecofilosófico. Y es que, es decir, dañar la naturaleza es dañarnos a nosotros, y dañarnos a nosotros es dañar y hacer un daño irreparable a la naturaleza. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que, es decir, el fracking es un ejemplo de una visión política ambiental antropocéntrica, ¿sí? En el cual incluso se ignora las necesidades de un sector de la realidad social y se le da prioridad a una élite. Por eso la ecofilosofía es anticlasista. Y entonces, como bien manifiesta Yesid, claro, hay que humanizar la naturaleza y hay que naturalizar al hombre, lo cual implica un principio de causalidad compleja. Marta Roa quiere hacer un aporte. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, Enrique, Raúl, muchas gracias por la intervención. Pues realmente mi pregunta y también mi aporte tiene que ver con el principio que señalas de la complejidad cuando hablas de la causalidad no lineal, pero específicamente porque pues el profe Hernán ya me ha facilitado el texto de Skolomovsky y estuve leyendo acerca de ese capítulo sobre del humanismo arrogante a un humanismo ecológico, y lo comparaba, no sé si de pronto, y ahí viene mi pregunta, si de pronto ese ejercicio lo estés haciendo, lo comparaba con la propuesta que pues hace Morán y los expositores de la complejidad, precisamente de una propuesta ya no desde de un homo complexus que implica ver al ser humano más allá solo de su facultad racional, y es ese ser humano que es capaz de vincularse desde su afecto, o de dejarse afectar también por lo que acontece con el entorno, y allí hay de hecho de pronto una conexión entre ese homo complexus que plantea en su obra Edgar Morán
con lo que ahí les coloqué de hecho un link de una conferencia de Enrique Leff, en el cual él habla precisamente de la necesidad para poder hablar de cuidado del medio ambiente o de hacer una propuesta que sea para los territorios como los nuestros, como América Latina, que sea de cuidado y de preservación del medio ambiente, pero que vaya más allá incluso de esa racionalidad dominante de la que tú hablabas ahora, que solamente se basa en lo técnico, en el método experimental de las ciencias. Y en ese sentido, pues esa sería como la situación. Si este principio de la complejidad o la complejidad se puede tomar este concepto del homo complexus para hablar de una reconstrucción de ese equilibrio ecosociosistémico en esa relación del ser humano con su entorno. Esa era como mi pregunta, y pues también allí pasé algunos datos de textos que pues he trabajado un poco y que pues también es parte de mi interés o de mis procesos de investigación, este tema que tú estás hablando. Sí, Marta, muchas gracias por el comentario. Sí lo he pensado, pero no lo he desarrollado, sobre todo porque Skłodowski y los otros autores, Ness, Panikkar, Guattari, todos son críticos de esa idea de una causalidad lineal, un poco, y del proceso, fíjense bien, de simplificación que a veces nos ha legado una imagen científica del mundo occidental, que termina empobreciendo un poco también los múltiples matices de la comprensión de lo que podemos entender como real. Entonces, lo que te puedo decir es que son propuestas que se fueron elaborando de manera simultánea, y a propósito de ese humanismo ecológico, claro que hay una relación y se puede entablar un diálogo muy fructífero con lo que ha planteado Edgar Morin del Homo Complexus, ¿sí? Porque el balance del humanismo arrogante que realiza Skłodowski en el capítulo previo a la noción de poder es que hay una visión moderna, dualista, que divide al ser humano alma y cuerpo. Eso tiene una serie pues, de consecuencias nocivas, ¿sí? Y que son realmente problemáticas que tenemos que seguir desarrollando. Pero bueno, hay unos aspectos que ustedes han tocado que yo voy a ampliar en la próxima sesión cuando ya nos concentremos en la noción de poder y en la noción de democracia. Por el momento dejo ahí porque ya van a ser las 10. Hernán, no sé si... Sí, no, Raúl, muy bien. Pues Raúl, muy complacidos. Ha sido realmente muy enriquecedor escucharte. Muchas gracias. Ya quedamos a la expectativa de la próxima sesión. Me llevo muchas preguntas, yo creo que todos. Ya esperamos que el próximo jueves volvamos otra vez a escucharte y a dialogar contigo. Muchas, pero muchas gracias a ti por tu participación. Muchas gracias a todos y todos los asistentes. Los esperamos hoy en 8, el próximo jueves a las 8 de la mañana. A provocar. Un abrazo para cada uno de ustedes. Un gusto volver a ver a amigos que no veíamos, como Yesid, que está allí, que nos acompaña y ojalá nos acompañe en otras sesiones. Y los demás compañeros, pues bienvenidos todos y todas a este seminario permanente. Muchas gracias y nos vemos de aquí 8 días. Bueno, en 8 días. Gracias, Raúl. Gracias, Hernán. Sí. Hasta pronto. Listo. Chao.